¿Dónde estabas? La mano de Elena golpeó su mejilla con una fuerza inesperada. El polvo se levantó alrededor de ellos como testigo silencioso de un regreso que nadie esperaba. Marcos apenas parpadeó. Merecía eso y mucho más. Había caminado 5 años para llegar a este momento. 5 años construyendo muros en ciudades que no eran suyas, en trabajos que no significaban nada, en vidas que no eran la suya. Y ahora, en el camino de tierra frente a la granja, con una maleta desgastada en la mano, con ropa de jornalero y las manos curtidas por el cemento y la vergüenza, aquí estaba. Elena lo miraba como si viera a un fantasma que no sabía si era real o producto del hambre, de los años sin dormir, de las oraciones que gritó al cielo esperando que él regresara. Su rostro había cambiado, no solo envejecido, transformado. Los pómulos más prominentes, los ojos hundidos como quien ha llorado tanto que ya no encuentra lágrimas, solo espacios vacíos donde antes había esperanza. Su vestido colgaba de ella como si su cuerpo hubiera disminuido, como si la vida hubiera extraído de ella más de lo que podría reponer. ¿Dónde estabas cuando Sofía nació con fiebre?, continuó Elena, su voz baja y controlada, lo que la hacía más cortante que cualquier grito. ¿Dónde estabas cuando casi pierdo esta granja? ¿Dónde estabas cuando Iván preguntaba por qué papá no venía del trabajo? Marcos abrió la boca. Nada salió. ¿Cuántas veces lo acaricié en la cama para que durmiera? Su voz temblaba ahora. ¿Cuántas noches le conté historias sobre un padre que existía solo en mi memoria? El octubre cargado de polvo rodeaba sus cuerpos. La granja se erguía detrás de Elena como testigo de todo lo que había sucedido en su ausencia. Las paredes necesitaban reparación. El huerto mostraba cicatrices, surcos irregulares, plantas que no florecieron, la tierra cansada. «No hagas ruido cuando entres», dijo Elena finalmente, girando hacia la casa. «Los niños están durmiendo. No permitiré que sus sueños sean interrumpidos por tu aparición». El interior de la casa olía a aceite de lámpara, sin electricidad, solo velas que parpadeaban en las esquinas, creando sombras que acusaban silenciosamente. En las paredes, fotos desteñidas, una boda joven, una pareja sonriendo bajo un árbol, Marcos sosteniendo a un bebé recién nacido. Historias que ahora parecían pertenecer a otra vida. Elena encendió el fuego bajo la tetera. El agua comenzó a calentarse lentamente mientras ella permanecía de espaldas a él, sus hombros tensos como cuerdas de guitarra a punto de romperse. «Tienes 5 minutos», dijo sin mirarlo. «Luego decidiremos qué hacer contigo». «Quería darles una vida mejor», comenzó Marcos. Su voz sonaba débil, extranjera. «Pensé que si trabajaba en la ciudad, si ganaba más dinero...» «¿Y lo hiciste?» Sus ojos lo encontraron finalmente. Estaban rojos, no de llorar en ese momento, sino de años de lágrimas acumuladas, de esperanza convertida en cicatrices. ¿Ganaste más dinero, Marcos? ¿O simplemente desapareciste? Miguel tenía el dinero. Él se lo traería a ti. Miguel desapareció hace 2 años, con deudas, con problemas, con todo lo que habría salvado a tus hijos. Elena se sentó. Su cuerpo se desplomó, como si le cortaran las piernas. «La última vez que recibí dinero tuyo fue hace 3 años. 3. Y luego, nada. Silencio. Sus dedos estaban ásperos, agrietados, las uñas rotas, las manos de una mujer que había trabajado sin descanso durante 5 años. Pasé hambre», susurró. «Nuestros hijos pasaron hambre. Vendí cosas que nos habías dado. Las vendí para comprar leche, pan, medicinas. Cada día pensé que quizás estabas muerto. Y cada noche rezaba porque si estabas vivo, que no tuvieras la oportunidad de volver a verme». La tetera silbó. Elena la retiró del fuego, pero sus manos temblaban tanto que casi la deja caer. «Pero aquí estás», continuó, observándolo como a un extraño. «Después de 5 años, aquí estás, probablemente sin dinero, probablemente sin un plan». Se levantó y caminó hacia la puerta que conducía al pasillo donde dormían los niños. «Puedes dormir en el granero,
Mañana hablaremos de esto. Pero no vayas a su habitación. Los niños no saben quién eres. Sofía era un bebé cuando te fuiste. Iván ni siquiera te recuerda. Y prefiero que las cosas sigan así, al menos por esta noche. La oscuridad se tragó a Elena. Marcos quedó solo en la cocina con la tetera tibia, las velas parpadeantes y el peso infinito de 5 años de ausencia. Afuera, octubre continuaba su ciclo. Las hojas seguían cayendo, la tierra seguía esperando, y en algún lugar de la casa 2 niños dormían sin saber que su padre había regresado, sin saber si era para quedarse o para destrozar lo que quedaba. La mañana llegó con el sonido de la puerta del granero abriéndose. Marcos no había dormido. Pasó la noche en la paja, sobre una manta delgada que olía a años de abandono, escuchando el viento atravesar las grietas de la estructura. Sus manos, acostumbradas al trabajo de construcción, se sentían extranjeras en ese lugar, como si no reconocieran el camino a casa. Cuando las primeras luces del alba atravesaron las rendijas de madera, se levantó. Su cuerpo dolía, no por la edad, tenía 35 años, sino por el viaje de 3 días desde Madrid, viajando en autobuses, compartiendo asientos con desconocidos, llegando a un pueblo donde nadie lo esperaba. Caminó hacia la casa. La puerta de la cocina estaba abierta. Elena ya estaba ahí, sus manos ocupadas en preparar algo en la estufa. No levantó la vista cuando lo escuchó entrar. «Hay pan en la mesa. Café si quieres. Los niños bajan en 10 minutos». Su tono era neutro, profesional, como si hablara con un extraño que se hospedaba temporalmente, no con el hombre con quien pasó 10 años de su vida. Marcos se sentó. El pan estaba duro, lo que significaba que era de ayer o quizás de hace 2 días. En la ciudad aprendió a no preguntar sobre las cosas que no entendía. Aquí, en la granja, parecía que debería aprender lo mismo. El café estaba amargo, fuerte, el sabor de alguien que no tiene lujos, que bebe lo que tiene y sigue adelante. Sofía entró primero. Tenía 8 años, lo que significaba que nació después de que Marcos se fue. Llevaba el cabello rubio oscuro recogido en una cola. Sus ojos eran los de Elena, ese verde profundo que parecía mirar directo al alma. Se quedó en la puerta, observando al extraño en la mesa de su cocina. «¿Quién es?», preguntó, su voz pequeña pero directa. Elena vaciló. Su mano se detuvo sobre la sartén. «Este es Marcos. Llegó anoche. Va a quedarse con nosotros por un tiempo». «¿Por qué?». La pregunta de Sofía era inocente, pero llevaba el peso de 5 años de ausencia. «Porque es necesario», respondió Elena. Y luego, como si quisiera suavizar la respuesta, «Es un amigo». Sofía lo observó con la curiosidad de un niño que aún no aprendió a desconfiar. Se acercó a la mesa, acercándose al pan, ignorándolo deliberadamente, pero sus ojos lo miraban de reojo. Iván apareció después. 6 años. Llevaba puesta una camisa que había sido de Sofía. Marcos lo notó por el patrón de flores desteñidas. El niño era pequeño para su edad, delgado, con los ojos castaños de Marcos, pero con la desconfianza de Elena grabada en su rostro. Se sentó lo más lejos posible de Marcos, al lado de Sofía. «¿Quién es?», preguntó Iván. «Es Marcos», respondió Sofía. «Mamá dice que es un amigo». «No parece un amigo», dijo Iván, con la crueldad simple de un niño que sabe lo que es tener hambre y no confía en extraños. Elena sirvió desayuno. Un poco de leche tibia, pan, una manzana para cada uno, pequeña, ratoneada. Marzo no estaba lejos. Las reservas del invierno se acababan. Todos lo sabían, todos lo vivían silenciosamente. Marcos intentó hablar. «¿Qué tal la escuela?». Sofía respondió primero. «Voy a la escuela del pueblo. Es a 2 kilómetros de aquí. Mamá me deja ir 3 días a la semana». «¿Solo 3 días? Las otras 2 ayudo aquí», dijo ella como si fuera lo más natural del mundo. «Hay mucho trabajo». Iván no respondió a la pregunta de Marcos. Simplemente comió su pan en silencio, sus ojos pequeños observando cada movimiento del extraño. Después del desayuno, Elena levantó los platos.
Quiero que veas el estado de la granja, dijo a Marcos, su tono práctico. Necesito que sepas en qué situación estamos. Caminaron juntos. El huerto estaba peor de lo que Marcos imaginaba. Las plantas de tomate estaban moribundas. Las papas no habían crecido como deberían. En el fondo, las gallinas, solo 5 cuando antes tenían 20, picoteaban la tierra buscando algo que comer. ¿Cuántas perdiste?, preguntó Marcos. Todas menos estas. Las otras las vendí o las perdí por enfermedad. La última vez que tuvimos dinero real fue cuando vendí las ovejas. Eso fue hace 18 meses. Elena caminaba rápido, sus brazos cruzados sobre el pecho. La casa necesita reparación. El techo tiene goteras. En invierno llueve dentro. En verano se calienta como un horno. El pozo necesita ser profundizado. El agua ya no es suficiente. Y el terreno necesita arado, necesita abono, necesita... Se detuvo. Necesita trabajo, y dinero, y esperanza. Marcos escuchaba. Sus manos de jornalero empezaban a notar lo que su mente aún luchaba por procesar. ¿Nadie te ayudó? ¿El pueblo, el gobierno? ¿El gobierno? Elena rió, pero no había humor en ello. El gobierno no viene a pueblos como este. Los vecinos tienen sus propios problemas. Don Carlos, que tenía un poco más que nosotros, murió hace 2 años. Su hijo vendió la tierra y se fue a la ciudad. El único que quedó es el dueño de la tienda, y él no presta dinero a mujeres sin maridos. Se giró para mirarlo directamente. Trabajé, Marcos. Trabajé cada día, con mis manos. Enseñé a Sofía a trabajar. Hago trabajar a Iván en lo que puede. Vendemos lo que cosechamos en el mercado del pueblo. Es apenas suficiente para que no pasemos hambre. ¿Iván trabaja? Tiene 6 años. Sí, su mirada no parpadeó. Tiene 6 años y conoce mejor la tierra que muchos adultos, porque no tuvo opción. Su padre desapareció. El peso de esas palabras fue como una piedra que hundiera a Marcos en el suelo. Continuaron caminando en silencio. Elena le mostró los rincones de la granja que ahora eran suyos, pero que parecían pertenecer a alguien más. Cada metro de terreno contaba una historia de abandono, de esfuerzo fallido, de esperanza marchitándose como las plantas en el huerto. Cuando regresaron a la casa, Sofía estaba sentada en el escalón de la entrada esperando. Iván estaba dentro, escondido detrás de las cortinas. «¿Qué vamos a hacer hoy, mamá?», preguntó Sofía. Elena miró a Marcos. Algo cambió en su expresión. No era perdón, pero quizás era el comienzo de algo. «Vamos a trabajar, todos». «¿Incluso él?», preguntó Sofía, señalando a Marcos. «Incluso él», respondió Elena. Y así comenzó el primer día de Marcos en la granja. No como padre, no como esposo, solo como un hombre que tenía que probar cada hora de cada día si merecía estar allí. El trabajo comenzó en el huerto. Elena le pasó a Marcos una azada que había conocido mejores días. Su mango de madera estaba gastado por manos que no eran las suyas. Sofía trabajaba junto a él, mostrándole dónde cavar, cuánto profundizar. Su pequeña voz explicaba lo que su madre le había enseñado durante 5 años. «Aquí plantamos tomates, pero primero hay que sacar las piedras. Mamá dice que la tierra debe respirar». Marcos cavaba. Sus manos, acostumbradas al cemento y al acero, no sabían qué hacer con la tierra. No era lo mismo, era más vivo, se resistía. Requería paciencia que él no estaba seguro de poseer. Iván los observaba desde la distancia. Estaba sentado en una piedra, con sus brazos cruzados, sin hacer nada. Elena había dejado instrucciones claras. Iván no trabajaría hasta después del almuerzo. Era demasiado pequeño para trabajar toda la mañana bajo el sol. Pero el niño no estaba descansando, estaba vigilando. «¿Dónde está tu casa?», preguntó Sofía mientras Marcos continuaba cavando. «En la ciudad, Madrid». «¿Por qué te fuiste?». Marcos se detuvo. La azada descansaba en sus manos. «Pensé que podría ganar más dinero allá». «¿Y ganaste?». «No, no como esperaba». Sofía asintió.
como si comprendiera algo que debería ser simple pero que el mundo había complicado para un adulto. Se agachó y comenzó a recoger piedras pequeñas, colocándolas en una canasta. Iván dice que eres malo. Marcos alzó la vista. El niño seguía sentado observando. ¿Por qué dice eso? Porque papá no debería desaparecer. Eso es lo que dice mamá cuando cree que no la escuchamos. Ella continuó recogiendo piedras. Su voz era tan natural al decir eso como si hablara del clima. Pero yo no creo que seas malo, solo creo que fuiste estúpido. Marcos casi sonríe. Casi. Pero el peso de esas palabras viniendo de una niña de 8 años fue suficiente para matarla. Al mediodía, Elena trajo agua y un poco de comida. Pan, queso, una cebolla. Comieron sentados en el suelo, el hambre siendo lo único que los reunía. Iván finalmente se acercó. Se sentó junto a Sofía, lo más lejos posible de Marcos. Comía despacio, como si cada bocado fuera precioso. Probablemente lo era. «Quiero que repares el techo antes de que lleguen las lluvias», dijo Elena a Marcos. «Hay madera en el granero, y necesitamos que caves más profundo en el pozo. El agua está muy baja». Marcos asintió. Cada tarea que ella nombraba era una prueba. Sabía eso. No era solo trabajo. Era un examen de si podía ser útil, si podía quedarse, si merecía una segunda oportunidad. Por la tarde, mientras Marcos trabajaba en el techo, Iván lo observaba desde el patio. El niño no decía nada, solo lo miraba, como esperando que Marcos cometiera un error, como si un error fuera la confirmación de todo lo que su madre nunca le había dicho directamente, pero que él de alguna manera ya sabía. Marcos martillaba, colocaba tejas, cada golpe echaba humo de polvo que hacía que tosiera. Sus manos, que no habían hecho este trabajo en 5 años, se acordaban lentamente. En un momento resbaló. Su pie casi pisa a Iván, que estaba directamente debajo observando. ¡Cuidado!, gritó Elena desde la puerta. Marcos bajó rápidamente. Su corazón se aceleró. ¿Está bien? Iván lo observaba sin expresión. Luego se alejó caminando hacia Elena, quien lo tomó de los hombros y lo llevó adentro. Esa noche, Elena no habló mucho. Cocinó, sirvió. Comieron en silencio, excepto por Sofía, que hacía preguntas ocasionales sobre cómo era Madrid, cuántos pisos tenían los edificios, si había visto al rey. Después de que los niños se fueron a dormir, Elena se sentó en la cocina con una taza de té. Marcos limpió los platos sin que le pidiera. Era algo simple, un gesto, pero parecía importar. «Iván casi se lastima», dijo Elena finalmente. «Fue un accidente. Yo estaba trabajando, no lo vi». «Lo sé». Ella levantó su mano. «Pero debes entender algo, Marcos. Estos niños viven en un mundo diferente al tuyo. Para ellos, los accidentes no son solo accidentes. Son rappings de un dios enojado. Son signos de que el universo está fuera de balance. Cuando eras tú, ese universo estaba muy fuera de balance». Marcos se sentó frente a ella. «¿Cuánto tiempo crees que debería quedarme?» Elena lo observó durante un largo tiempo. Sus ojos, cansados como estaban, parecían buscar algo en él. La verdad, quizás, o el rastro de la persona con quien se había casado hace más de 10 años. «No sé», dijo finalmente. «Lo sé cuando lo vea». Esa noche, Marcos durmió en el granero de nuevo. Pero esta vez, no porque Elena lo ordenara, sino porque sentía que aún no había ganado el derecho de estar bajo el mismo techo que sus hijos. Dormía escuchando el viento, y en algún momento entre la medianoche y el alba, lloró en la oscuridad. No de autocompasión, de reconocimiento, de finalmente entender lo que había destrozado. A la mañana siguiente, cuando salió del granero, encontró a Sofía sentada en el escalón esperándolo. Tenía una manzana en las manos. «Mamá dijo que podrías tener hambre», dijo, pasándole la manzana. Era pequeña, pero era un gesto, un puente tan fino que casi podía romperse con un respiro, pero un puente de todas formas. Marcos tomó la manzana, y por primera vez desde que regresó, sintió que quizás, solo quizás, había una razón para seguir intentando. Pasaron 2 semanas.
El techo estaba casi reparado. El pozo había sido profundizado, y ahora el agua fluía en abundancia nuevamente. El huerto había sido arado, y Elena comenzaba a plantar semillas para la primavera. Las cosas en la granja se movían con un ritmo diferente al de antes, pero en la casa, el silencio seguía siendo el idioma principal. Sofía había comenzado a hablar con Marcos, pequeñas cosas, preguntas sobre Madrid, comentarios sobre el trabajo. Una vez incluso rió cuando él tropezó con una maceta, pero Iván permanecía en las sombras, observando cada movimiento con los ojos de alguien que espera ser traicionado. Una tarde, mientras Marcos trabajaba en el granero organizando herramientas, Iván entró. El niño llevaba una caja de madera. «Mamá dice que esto es tuyo». Marcos se giró. Iván extendía la caja sin acercarse, manteniéndose a una distancia segura, como si Marcos fuera a morder. Adentro estaban las cosas que Marcos había dejado. Fotos, ropa vieja, una carta que Elena había escrito pero nunca enviado, los bordes desgastados por haber sido doblada y desdobada tantas veces. Su tinta estaba corrida en algunos lugares. Lágrimas, o lluvia, o ambas. Marcos levantó la carta. Sus manos temblaban. No la leyó entera. No podía, pero vio frases. «Te echo de menos. Los niños te llaman en sueños. Si regresas, promete que te quedarás». Cuando levantó la vista, Iván ya se había ido. Esa noche, Marcos pidió hablar con Elena. La encontró en el patio, cuidando de las gallinas. Era casi de noche. El cielo estaba teñido de naranja y púrpura. «¿Escribiste esto?» Elena no miró la carta. «Hace 4 años. ¿Por qué me la muestras ahora?» Porque Iván preguntó si debería hacerlo. Dijo que quería saber si realmente no sabías que regresaras. Marcos metió la carta en su bolsillo. «Regresé lo antes que pude, cuando me di cuenta de que habías cometido un error». Elena se giró. Sus ojos sostenían toda la rabia, todo el dolor, todo lo que no había sido dicho en 2 semanas. «Mira, Marcos, he pasado 5 años haciéndome una pregunta cada día. ¿Fue porque no me amabas? ¿Fue porque amabas algo más? ¿Fue porque no eras lo suficientemente hombre para quedarte?» Y he llegado a la conclusión de que no importa cuál sea la respuesta, porque el resultado es el mismo. Te fuiste, y no regresaste. Regresé. Después de 5 años, después de que casi pierdo todo, después de que tuve que enseñar a mi hija de 3 años a trabajar en el campo para que tuviéramos comida, después de que dejé de creer que eras siquiera un hombre real y no solo un fantasma que asustaba a mis hijos en las noches, ella caminó hacia la casa. «Puedes quedarte, veo que trabajas, veo que Sofía te está aceptando, pero no confundas tolerar con perdonar, Marcos. No confundas darme permiso de estar aquí con volver a donde estábamos». «¿Dónde estábamos, Elena?» Ella se detuvo. «Felices», susurró. «Fuimos felices, Marcos. Una vez fuimos felices». Esa noche, Marcos no durmió en el granero. Durmió en la sala de la casa porque Elena lo permitió. Era un progreso pequeño, tan pequeño que casi no valía la pena contar, pero para Marcos fue todo. A la mañana siguiente, encontró que Elena había dejado ropa limpia en una silla, una muda de ropa que no era de jornalero, ropa que una vez le perteneciera. Sofía lo vio vestido así y sonrió. «Te ves diferente». «¿Diferente cómo?» «Como si pertenecieras aquí». Esa tarde, mientras trabajaban en el huerto, Sofía comenzó a cantar. Una canción infantil sobre un cazador y su perro. Sofía entonaba las palabras mientras arrancaba malezas, sin que le importara que su voz era un poco desafinada. Iván estaba cerca, fingiendo estar ocupado con su propia tarea, pero Marcos notó que sus oídos estaban atentos a la canción. Sin pensar, Marcos comenzó a tararear la melodía. Era la misma canción que su madre le enseñó cuando tenía la edad de Sofía. Sofía se detuvo. «¿Conoces esa canción? Mi madre me la enseñó». «¿Abuela?», preguntó Iván, su voz pequeña y cuidadosa. Era la primera palabra que le dirigía a Marcos en días. «Sí, mi madre.
que fue tu abuela. Iván no respondió, pero continuó escuchando mientras Marcos y Sofía cantaban juntos. En algún momento, sin que Marcos lo notara completamente, Iván comenzó a tararear también, suavemente, como si tuviera miedo de que el sonido fuera a romper algo. Cuando terminó la canción, Elena estaba de pie en la puerta de la casa, observándolos. Marcos no pudo leer su expresión, pero notó que no se alejó inmediatamente. Por la noche, mientras los niños dormían, Elena preparó té para dos. Se lo pasó a Marcos en la sala donde él ahora dormía. Iván preguntó sobre su abuela, dijo. Hace años que no pregunta nada sobre el lado tuyo de la familia. ¿Qué le dijiste? Le dije que había muerto, que no volvería. Ella tomó su té lentamente. Pero quizás debería contarle historias sobre ella, para que sepa que viniste de algo. De alguien. Fue la conversación más larga que habían tenido desde su regreso. No era una disculpa, no era perdón, pero era un cambio, un giro casi imperceptible en la dirección del viento. Cuando Elena se fue a dormir, Marcos se quedó con el té frío en sus manos, pensando en historias que podría contar. Historias sobre su madre que tejía, que cocinaba, que cantaba esa misma canción a sus nietos que nunca conocería. 3 semanas ahora. El tiempo se movía de manera extraña en la granja. Algunos días pasaban como minutos, otros duraban años, pero cada día Marcos se despertaba, trabajaba, intentaba, y cada noche dormía esperando que el siguiente día fuera el momento en que finalmente podría dejar de probar y simplemente ser. Pero sabía que aún no había llegado, sabía que Iván aún lo observaba, sabía que Elena aún había guardado distancia y sabía que lo que había construido en estos últimos años podría desmoronarse con un solo error. La granja continuaba su ciclo. Las plantas crecían, los días se alargaban y Marcos, el hombre que regresó después de 5 años, continuaba buscando una manera de regresar a un lugar que tal vez nunca debería haber dejado. La lluvia llegó en noviembre. No fue suave, fue feroz, como si todo el cielo estuviera enojado por la sequía del verano. El techo que Marcos había reparado aguantó. Elena no lo mencionó, pero Marcos lo notó en la forma en que ella dejó de buscar grietas en el techo cada vez que tronaba. Con la lluvia vino el frío. La granja se convirtió en un lugar diferente, las flores se marchitaron, los campos que habían sido verdes se volvieron grises, y el trabajo cambió de naturaleza. Ahora era sobre prepararse, sobre guardar, sobre sobrevivir lo que vendría. Marcos trabajaba sin parar, reparaba lo que se dañaba, construía donde había necesidad. Sus manos, que una vez se suavizaron en la ciudad, volvieron a endurecerse. Pero esta vez, el dolor era diferente. Era casi bienvenido. Una tarde, mientras arreglaba la puerta del granero, Iván entró. Llevaba una cuerda en las manos. Mamá dice que necesita ayuda para atar las plantas. Dice que el viento va a romperlas. Era la primera vez que Iván le pedía ayuda directamente. Marcos dejó caer sus herramientas. Trabajaron juntos en el huerto. Iván era torpe, pero se concentraba ferozmente. Sus dedos pequeños intentaban hacer nudos, fracasaban, lo intentaban de nuevo. Marcos le mostró cómo hacerlo sin hablar demasiado. A veces las palabras son obstáculos. Después de 1 hora Iván habló. ¿Volverás a irte? La pregunta era tan directa, tan cruda, que Marcos casi no supo cómo responder. No lo sé, dijo finalmente. Eso depende de cosas que no puedo controlar. ¿Depende de mamá? Sí. Iván ató otro nudo. Su concentración era absoluta. Mamá llora cuando cree que no estamos escuchando. Sofía no lo sabe, pero yo lo sé. En las noches a veces escucho desde mi cama. Marcos sintió el peso de esas palabras. ¿Llora por mí? Llora porque tiene miedo, dijo Iván, mirando a Marcos directamente por primera vez. Tiene miedo de que te vayas otra vez. Esa noche, Marcos buscó a Elena en la cocina. Ella estaba sola, moliendo algo en un mortero. El sonido rítmico llenaba el silencio. Iván me preguntó si me iría.
Elena dejó de moler. ¿Qué le dijiste? Que depende de ti. Ella dejó el mortero en la mesa con cuidado. ¿Eso es lo que crees? ¿Que esto depende de mí? ¿No es así? Elena rió. Un sonido sin alegría. Marcos, esto depende de muchas cosas. Depende de si realmente puedes quedarte. Depende de si eres capaz de ver esta vida como suficiente. La mayoría de los hombres que vuelven de la ciudad descubren que el pueblo es demasiado pequeño, que la vida es demasiado simple, y se van de nuevo. Yo no soy la mayoría de los hombres. No, los hombres como tú son peores, porque te convences de que esta vez es diferente, que esta vez funcionará. Y entonces, cuando la realidad te golpea, cuando ves que esto nunca será lo que soñaste en la ciudad, te vas de nuevo, y esta vez el daño es mayor. Marcos caminó hacia ella. ¿Y si no me voy? Entonces tendrás que demostrar eso durante los próximos 50 años, cada día, sin descanso. Ella lo miró a los ojos. Puedes hacer eso, Marcos. Puedes vivir en un lugar donde no hay gloria, donde no hay reconocimiento, donde simplemente haces lo que debes hacer porque es lo correcto. No contestó inmediatamente. Sabía que cualquier respuesta rápida sería vacía. No sé si pueda ser el hombre que necesitas, dijo finalmente. Pero puedo intentar. Elena volvió a su mortero. Eso es todo lo que puedo pedirte. Con diciembre llegó el Navidad. La granja se preparó de manera que Marcos no esperaba. Elena sacó decoraciones de un baúl viejo. Sofía las colgó mientras Iván la observaba, saltando para intentar llegar a los lugares más altos. Una noche, Elena le pidió a Marcos que cortara un árbol pequeño del bosque cercano. Juntos lo plantaron en la sala. Sofía lo decoró con objetos hechos en casa, papel de periódico cortado, manzanas secadas al sol, velas que Elena había guardado. Era simple, pero era el tipo de simple que contenía belleza. En Nochebuena, Elena preparó comida. No mucha, pero hecha con cuidado. Carne que había guardado en sal, pan, manzanas, vino que uno de los vecinos le había dado. Era poco, pero en ese momento, alrededor de la mesa con dos niños que lo miraban, Marcos sintió que era todo. Sofía cantó una canción. Iván comió en silencio, pero sin la hostilidad de antes. Elena sonreía ocasionalmente, cuando creía que nadie la miraba. Después de que los niños fueron a dormir, Marcos encontró a Elena en el porche. Estaba observando la lluvia que caía lentamente. Sofía me preguntó hoy si era su papá, dijo Elena sin volverse. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad, que sí, que siempre lo fuiste, incluso cuando no estabas aquí. Marcos respiró profundamente. ¿Y qué piensa ella? Que los papás cometen errores grandes, pero que si trabajan lo suficiente, a veces se les perdona. Elena se giró. Su rostro estaba mojado, pero no de lluvia. Había estado llorando. No te voy a prometer nada, Marcos. No todavía. Porque el perdón no funciona así. Es algo que se gana, día tras día, error tras error. Y quizás, si trabajas lo suficiente, si eres lo suficientemente valiente para quedarte cuando las cosas se pongan difíciles, quizás en unos años pueda mirar a este hombre y decir que lo perdoné. Eso es suficiente. No es suficiente, dijo Elena, pero es lo que tenemos ahora. Se dio la vuelta hacia la lluvia de nuevo, y Marcos permaneció a su lado. No se tocaron, pero estuvieron juntos en la oscuridad, escuchando el sonido del agua cayendo, del mundo renovándose, del tiempo haciendo lo que el tiempo siempre hace, avanzar. Cuando regresó a la sala, Marcos vio a Iván de pie en el pasillo, observando. El niño lo miró. Luego, lentamente, entró en su habitación y cerró la puerta. Era un gesto pequeño, pero en ese momento significaba todo. 2 meses ahora. El invierno se había establecido completamente, pero en la granja algo había comenzado a cambiar. No era aún una redención, pero era el comienzo de algo que podría serlo, si Marcos tenía la fuerza para sostenerlo. Enero fue el mes del silencio absoluto. La nieve llegó a finales de mes, inesperada y abundante.
Las temperaturas cayeron tan bajo que el trabajo en el exterior se hizo casi imposible. La granja se convirtió en un espacio cerrado. Solo la casa, solo la necesidad de permanecer juntos. Fue durante estos días cuando Marcos descubrió cosas sobre sus hijos que nunca habría sabido de otra manera. Sofía tenía un cuaderno. Lo sacaba en las tardes cuando no había trabajo y dibujaba. Dibujos de la granja, de la familia. En uno, Marcos estaba allí, con Iván en los hombros y Sofía tomada de su mano. Lo supo porque Sofía le mostró el dibujo sin vergüenza, esperando su reacción. ¿Esos somos nosotros?, preguntó Marcos. Sí, es como quería que fuera. Ella lo miró con esos ojos verdes que eran copia exacta de Elena. ¿Crees que pueda ser así algún día? Marcos no respondió inmediatamente. Sabía que cualquier promesa sería un riesgo. Si trabajamos para que lo sea. Sofía sonrió y guardó el cuaderno de nuevo. Iván, por su parte, tenía ritual diferente. Cada tarde, después de comer, buscaba a Marcos. Al principio, Marcos no lo notó, pero Elena lo mencionó una noche. Iván tiene un comportamiento nuevo. Desde que llegaste. ¿Es malo? No. Es raro. Viene a buscarte cuando termina de comer. Se sienta contigo. No habla. Solo se sienta. Luego se va. Marcos lo notó la siguiente tarde. Iván entró en el granero donde Marcos estaba reparando herramientas. El niño se sentó en una caja observando. No dijo nada durante una hora. Luego se fue. Eso sucedió cada día durante una semana. Una tarde, Marcos decidió romper el silencio. ¿Hay algo que quieras preguntarme? Iván lo observó. Sus ojos castaños eran profundos para un niño de 6 años. ¿Por qué te fuiste? La pregunta que Marcos esperaba, la pregunta que merecía. Porque fui un cobarde. ¿Qué es un cobarde? Alguien que corre cuando tiene miedo, en lugar de quedarse y enfrentar las cosas. Iván lo pensó. ¿Tenías miedo de nosotros? No. Tenía miedo de mí mismo. Tenía miedo de que no fuera lo suficientemente bueno para ustedes. ¿Y ahora? Ahora tengo miedo de lo contrario, de no ser lo suficientemente bueno y perderlos de todas formas. Iván asintió lentamente, como si tuviera sentido en su mundo. ¿Vas a volverlo a hacer? ¿Irte? No voy a prometer que nunca me iré, pero prometo que si me voy, regresaré, y que esta vez no pasarán 5 años. El niño lo observó durante un largo tiempo. Luego se levantó y se fue. Pero al día siguiente vino nuevamente, y esta vez trajo algo, una pequeña figura de madera que había tallado Iván mismo. «La hice para ti», dijo, pasándola a Marcos. Era un caballo, tosco, las proporciones estaban mal. Pero Marcos comprendió lo que significaba. «Es hermosa», dijo Marcos, y lo decía en serio. Iván sonrió. Fue la primera vez en 2 meses que Marcos veía esa sonrisa. Esa noche, Elena encontró a Marcos observando la pequeña figura de madera. «Iván hace eso cuando ama a alguien», dijo ella. «¿Me ama? Creo que está comenzando a permitirse hacerlo». Elena se sentó a su lado. «Las cosas están cambiando, más rápido de lo que esperaba». «¿Es eso bueno o malo?» «Es peligroso», respondió Elena. «Porque si fallas ahora, el daño será peor. Los niños están bajando sus defensas y yo estoy bajando mis defensas. Y si desapareces, si vuelves a irnos, esta vez podría no haber recuperación». Marcos dejó la figura de madera. «No voy a desaparecer. Los hombres siempre dicen eso. Yo no soy todos los hombres». Elena sonrió tristemente. «No, eres el hombre que me abandonó cuando más lo necesitábamos. Eres el hombre cuya ausencia casi nos mata. Así que tienes que trabajar más duro que cualquier otro hombre. Tienes que ser mejor, tienes que ser perfecto». «No puedo ser perfecto». «Lo sé, pero tienes que intentarlo cada día de tu vida». Febrero llegó con la promesa del deshielo. El agua comenzó a fluir nuevamente. Los pájaros regresaron. Y en la granja, la vida comenzó a moverse nuevamente. Sofía enfermó durante la última semana de febrero. Comenzó con una tos pequeña, luego con fiebre.
Elena la mantuvo en cama, dándole té con miel que había guardado, compresas frías en la frente. El tercer día, la fiebre no bajaba. Sofía deliró en su sueño, hablando cosas que no tenían sentido. Iván se quedó cerca de la puerta, observando, su pequeño rostro lleno de miedo. Marcos estaba en el patio cuando vio a Elena salir de la habitación. Su rostro estaba pálido. Creo que necesitamos un médico. El médico estaba a 5 kilómetros, en el pueblo, pero con la nieve aún presente en los caminos era un viaje peligroso. Sin decir nada, Marcos fue al granero y preparó el caballo. Fue al pueblo bajo una lluvia mezclada con nieve, llegó al médico, pagó con dinero que no tenía. El médico accedió a un pago futuro y regresó. El médico examinó a Sofía. Dijo que era una infección de los pulmones, que necesitaba medicinas, que necesitaba vigilancia, y luego dijo algo que cambió todo. Si no mejora en 3 días, podría ser grave. Elena se quedó junto a la cama de Sofía durante toda la noche. Marcos la encontró a las 3 de la mañana, de pie junto a la cama de su hija, murmurando una oración. «Vete a descansar», dijo Marcos. «No puedo dejarla sola». Marcos tomó su mano. «Yo me quedaré con ella, tú descansa, te lo prometo. Si algo cambia, te despertaré». Elena quería protestar, pero la exhaustión fue más fuerte. Se fue, después de besar la frente de Sofía. Marcos pasó la noche con su hija. Sofía dormía, su pequeño cuerpo moviéndose ocasionalmente con la fiebre. Marcos humedecía paños en agua fría, los colocaba en su frente. Hablaba en voz baja, historias sobre su madre, sobre su abuela, sobre cómo las mujeres de su familia eran fuertes, sobre cómo Sofía era fuerte. Al amanecer, la fiebre bajó. Cuando Elena entró, encontró a Marcos dormido en una silla junto a la cama, con la pequeña mano de Sofía en la suya. La niña dormía pacíficamente. La fiebre había cedido. Elena se quedó de pie, observando la escena, y por primera vez desde que Marcos había regresado, algo en su rostro cambió completamente. No fue perdón, fue reconocimiento, fue la comprensión de que este hombre, sin importar sus faltas pasadas, ahora estaba eligiendo quedarse, eligiendo cuidar, eligiendo ser padre. Sofía mejoró lentamente. Cada día su color regresaba, cada día su sonrisa era más frecuente. Después de una semana estaba de nuevo en pie, aunque Elena la vigilaba constantemente, lista para hacer que volviera a la cama al primer signo de fatiga. Fue durante la recuperación de Sofía cuando Marcos se atrevió a hacer una pregunta que había estado guardando. Estaba en la cocina ayudando a Elena a preparar caldo. Sus manos trabajaban junto a las de ella, picando verduras, moviendo ollas, encontrando un ritmo que casi parecía familiar. «¿Cuánto tiempo pasó antes de que te dieras cuenta de que estaba embarazada de Sofía?», preguntó Marcos. Elena no dejó de picar. «3 meses. Descubrí que estabas con otra mujer en Madrid». Marcos se congeló. «Elena, yo nunca...» «Lo sé. Fue una acusación equivocada. Sofía no es de otra mujer. Sofía es tuya. Pero en ese momento, cuando descubrí que alguien te había visto con otra, creí que lo era. Pasé 3 meses con miedo, creyendo que venía un bebé que quizás no fuera tuyo». Ella finalmente lo miró. «Sofía nació y fue copia tuya, exactamente copia tuya. Entonces supe que te había juzgado mal, pero el miedo ya había hecho su daño. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me escribiste?» «¿Escribir? ¿Dónde? ¿A dónde enviaba mis cartas? Pasaste años sin una dirección fija, vivías en lugares diferentes, trabajabas para diferentes patrones, eras un fantasma incluso cuando estabas vivo». La verdad en esas palabras fue más dura que cualquier golpe. «Si hubieras sabido que Sofía habría regresado», preguntó Elena, «habría dejado la ciudad, habría abandonado tus sueños de ser algo más que un granjero». Marcos no respondió. «Eso pensé», dijo Elena, volviendo a sus verduras. «No habría cambiado nada, porque el problema no era que no supieras, el problema era que no querías saber». Esa noche, mientras Sofía dormía,
Elena le pidió a Marcos que se quedara en la cocina. «Los niños necesitan estabilidad», dijo sentándose frente a él con té. «Sofía está comenzando a verte como su padre. Iván lentamente está bajando sus defensas. No puedo permitir que eso se rompa de nuevo». «No se romperá. ¿Lo prometes?». Marcos no respondió inmediatamente. Había aprendido que las promesas rápidas eran vacías. «Prometo que voy a intentar con todo lo que tengo. Prometo que si llego a un punto donde no pueda estar aquí, haré lo posible por regresar. Prometo que no desapareceré otra vez, pero no puedo prometer que nunca fallaré, porque fallaré. Seré un padre imperfecto, seré un hombre imperfecto, pero seré aquí». Elena observó su rostro durante un largo tiempo. «Quiero que duermas en la casa, con nosotros. Hay una habitación junto a la de Iván. Puede ser tu cuarto». Marcos no esperaba eso. «¿Estás segura?». «No, pero es necesario. Los niños necesitan verte cada mañana. Necesitan saber que despertarás en la misma casa que ellos. Necesitan construir algo normal». A la noche siguiente, Marcos movió sus pertenencias del granero. Era poco. Ropa, el pequeño caballo que Iván le había tallado, las cartas de Elena que Elena le mostró. Eso era todo lo que tenía. La habitación era pequeña. Había un catre de madera y una ventana que daba al huerto. Nada más, pero era suficiente. Cuando salió, encontró a Iván de pie en el pasillo. El niño lo observaba. «¿Te vas a quedar en la casa ahora?». «Sí». «¿Para siempre?». «Espero que sí». Iván lo pensó. «¿Incluso cuando mamá se moleste contigo?». «Incluso entonces». El niño asintió lentamente, como si estuviera haciendo un acuerdo mental. Luego entró en su propia habitación. Las primeras mañanas fueron extrañas. Despertarse bajo el mismo techo que sus hijos, escucharlos moverse en sus camas, el sonido de Sofía cantando en la otra habitación, el sonido de Iván arrastrando los pies mientras se vestía. Elena desayunaba con él, no conversaban mucho, pero desayunaban juntos. Era un ritual, simple, pero significativo. Una mañana, después de que los niños salieron a hacer sus tareas, Elena se quedó en la mesa. «He estado pensando en algo», dijo, «sobre el futuro». «¿Qué tipo de futuro?». «El tipo que necesita planificación. La granja está recuperándose. Con trabajo, podríamos hacer que sea productiva nuevamente. Podríamos tener animales. Podríamos expandir el huerto. Podríamos vender excedentes en el pueblo». Ella se sirvió más café. «Pero eso requiere inversión. Requiere alguien que pueda ir al pueblo, hablar con comerciantes, negociar precios. Requiere un hombre que sea responsable, que esté presente, que no desaparezca cuando las cosas se ponen difíciles». Marcos comprendió lo que Elena estaba diciendo, sin que lo dijera completamente. «Estás preguntando si puedo ser ese hombre. Estoy preguntando si quieres intentar». Esa tarde, Marcos fue al pueblo por primera vez desde su regreso. Elena le dio una lista de cosas que necesitaban: semillas para plantar en primavera, herramientas, medicina para un caballo que cojeaba. En el pueblo, Marcos fue reconocido por algunos. Los años en la ciudad lo habían hecho un extraño, pero el pueblo aún lo recordaba. Había historias sobre cómo se fue, sobre cómo abandonó a Elena, sobre cómo Elena había sobrevivido sola. Pero ahora iba en nombre de Elena. Ahora el pueblo lo veía de forma diferente, no como el hombre que se fue, como el hombre que regresó. Cuando regresó a la granja, Elena lo estaba esperando en la puerta. «¿Cómo fue?». «Bien, conseguí todo. Y Diego, el comerciante, dijo que podría vender nuestras cosechas cuando llegue la primavera». Elena sonrió. Fue una sonrisa genuina, la primera que Marcos veía desde hace mucho tiempo. «Entonces tenemos un plan», dijo. Esa noche, cuando Marcos se preparaba para dormir en su nueva habitación, escuchó un sonido. Pasos pequeños. La puerta se abrió. Era Iván. «¿Puedo dormir aquí?», preguntó el niño, su voz pequeña y tímida en la oscuridad. Marcos no respondió con palabras. Simplemente se hizo a un lado en el catre.
un espacio que apenas cabía un hombre adulto, mucho menos un hombre adulto y un niño. Pero Iván se acostó junto a él. Durante la noche, Marcos sintió la pequeña mano de Iván en su pecho. El niño durmió profundamente, sin miedo, y Marcos, con la mano de su hijo en su corazón, experimentó algo que no había sentido en 5 años: paz. Pero la paz, descubriría pronto, era un lujo que apenas estaba comenzando a ganarse. La primavera llegó lentamente. Marcos y Elena trabajaron juntos en la planificación. Las semillas fueron sembradas. El huerto fue ampliado. Los vecinos comenzaron a notar que la granja estaba cambiando. Fue entonces cuando llegó don Rodríguez. Era un terrateniente de una región vecina, el tipo de hombre que compraba tierras de agricultores desesperados y las convertía en sus propias inversiones. Llegó una mañana de abril, en un caballo que era claramente mejor que cualquier animal que tuviera la granja de Marcos. Elena lo reconoció inmediatamente. Su rostro cambió. «¿Qué quiere aquí?», preguntó, su voz endurecida. «Estoy recaudando deudas atrasadas», respondió don Rodríguez, desmontando con la elegancia de alguien acostumbrado a que otros obedezcan. «Tu padre te dejó una deuda considerable, 3 años de impuestos sin pagar». Elena miró a Marcos, luego miró a don Rodríguez. «Mi padre murió hace 5 años. Las deudas se habrían liquidado con la venta de las tierras. Las tierras nunca fueron vendidas», dijo Rodríguez, sonriendo de una manera que sugería que disfrutaba esto. «Porque tú las mantuviste. Pensaste que podrías esconderlas. Pensaste que, siendo una viuda, nadie vendría a buscar. Mi padre pagó impuestos durante 30 años. Quizás haya un error». «No hay error. Hay deuda. Son 1000 pesetas. Tienes un mes para pagar, o estas tierras pasan a ser mías». Dicho esto, se montó en su caballo y se fue. Elena se quedó de pie, pálida como la muerte. Marcos vio el momento en que ella comenzaba a desmoronarse internamente. «¿Cuánto dinero tienes ahorrado?», preguntó Marcos. 200 pesetas, quizás 300 si vendo las gallinas y el caballo. Eso no es suficiente. Lo sé. Esa noche, Elena no durmió. Marcos la escuchó pasearse en la sala durante horas. A las 3 de la mañana entró en la habitación de Marcos. «Tengo que vender la granja», dijo. «Es la única manera. Le diré a Rodríguez que...» «No, Marcos, no tenemos opción. Tenemos una opción. Yo voy a conseguir el dinero». Elena lo observó como si Marcos acabara de prometer traer la luna. «¿Cómo? No lo sé todavía, pero lo haré». A la mañana siguiente, Marcos fue al pueblo. Habló con Diego, el comerciante, con el sacerdote, con el prestamista del pueblo, aunque sabía que los préstamos venían con condiciones imposibles. Todos le dijeron lo mismo. No había dinero. Todos estaban en problemas. El pueblo entero estaba en problemas. Esa noche, mientras Marcos permanecía despierto en su habitación, escuchó a Elena llorando en la sala. No sollozos, solo el sonido silencioso de alguien cuya vida estaba siendo destrozada nuevamente. Se levantó, la encontró en la cocina, mirando hacia la ventana oscura. «Elena, no debería haberte dejado quedarte», dijo ella sin mirarlo. «Esto es mi problema, no tuyo. No deberías estar aquí cargando con esto. Estoy aquí porque esta es mi granja, porque estos son mis hijos, porque vosotros sois mi vida ahora». Ella finalmente lo miró. «¿Cómo sabes eso? Hace apenas 3 meses que regresaste. ¿Cómo sabes que esto no es solo una fase? ¿Cómo sé yo que no desaparecerás cuando las cosas se ponen realmente difíciles? No puedo probarte eso, solo puedo demostrártelo, cada día, durante el resto de mi vida, si es necesario». Elena se levantó, caminó hacia él. Su rostro estaba manchado de lágrimas, sus ojos rojos de llorar. «Promete que no te irás. Lo prometo. Promete que si todo falla, si pierdo la granja, si tenemos que empezar de cero, que estarás aquí». «Lo prometo». Ella lo abrazó. Por primera vez desde su regreso, Elena lo abrazó como si fuera un salvavidas en un mar de ahogamiento. Esa noche durmieron juntos. No sucedió
nada físico. Solo estuvieron juntos, sus cuerpos tocándose, compartiendo calor y miedo, unidos por la necesidad de no estar solos. A la mañana siguiente, Marcos realizó una decisión. Fue a hablar con don Carlos, su antiguo patrón en la ciudad, el hombre para quien trabajó durante los últimos 2 años. Don Carlos era rico, era el tipo de hombre que compraba y vendía vidas como moneda. «Necesito dinero», le dijo Marcos sin preámbulos. 1000 pesetas. ¿Qué pasó? ¿Perdiste tu dinero? Es para la granja. Es para mi familia. Don Carlos lo observó de una manera que sugería que estaba considerando si Marcos merecía su ayuda. ¿Tienes colateral? Tengo mis manos, mi trabajo. Puedo trabajar para ti el próximo año sin paga. Don Carlos sonrió. Eres un hombre diferente al que conocí hace 5 años. Lo soy. Está bien, te daré el dinero, sin interés, pero haré cobro. Trabajarás para mí cada verano durante los próximos 2 años, sin paga, solo comida. Fue un acuerdo terrible, pero era un acuerdo. Cuando Marcos regresó a la granja con el dinero, Elena lloró, esta vez de alivio. ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde importa? Lo importante es que lo tenemos. Fueron al pueblo al día siguiente. Marcos entregó el dinero a don Rodríguez personalmente. El terrateniente observó el dinero con sorpresa. «Pensé que ibas a vender», dijo. «No, voy a trabajar». Esa noche, cuando Marcos regresó a la granja, Sofía y Iván lo estaban esperando en la puerta. «¡Papá!», gritó Sofía corriendo hacia él. Fue la primera vez que lo llamaba papá. La palabra golpeó a Marcos como un trueno, la levantó en el aire, y ella rió. Iván se acercó más lentamente, pero también lo abrazó. Elena estaba de pie en la puerta, observando la escena, y en su rostro, Marcos vio algo que no había visto antes. No era solo aceptación, era gratitud. Era la comprensión de que este hombre, el que la había abandonado, ahora elegía quedarse incluso cuando era difícil. Esa noche, después de que los niños durmieron, Elena hizo algo que cambió todo. «Quiero que te cases conmigo de nuevo», dijo, sin preámbulos. Marcos no esperaba eso. «¿Qué? No legalmente, no en la iglesia. Quiero que hagas una promesa aquí, en esta casa, delante de los niños. Una promesa real, una promesa que no puedas romper porque la harás frente a los testigos que importan». «Elena, ¿lo harás?». Marcos observó su rostro. Vio el miedo, pero también vio la esperanza. Sí, la ceremonia fue simple. Elena no quería que fuera nada elaborado, quería que fuera verdadero. Una tarde de mayo, en el huerto de la granja, con Sofía y Iván como testigos, Marcos y Elena se pusieron de frente el uno al otro. No había flores, no había música. Solo el sonido del viento entre los árboles frutales que comenzaban a florecer. Elena habló primero. «Hace 10 años prometí ser tu esposa, prometí estar a tu lado. Esa promesa no se rompió cuando te fuiste. Siguió existiendo, pero como una herida. Ahora te pido que repitas esa promesa, no porque haya desaparecido lo que pasó, sino porque creo que esta vez lo dirás en serio». Marcos tomó sus manos. «Prometo ser tu esposo, no perfecto, no sin fallos, pero presente. Prometo que esta granja es mi hogar, que vosotros sois mi hogar. Prometo que nunca me iré, que si algo me lleva lejos, regresaré, que cada día de mi vida trabajaré para merecerme el estar aquí, con vosotros». Elena lloró, no de tristeza, de algo más complejo. «Te creo», dijo. Sofía aplaudió. Iván sonrió, y así, sin un sacerdote, sin documentos, sin ceremonia oficial, Marcos y Elena se volvieron a casar. Las siguientes semanas fueron diferentes. Elena comenzó a reír nuevamente, no de manera fácil, pero reía. Sofía floreció bajo la presencia de Marcos como padre. Incluso Iván, el más cauteloso, comenzó a relajarse. Fue durante la segunda semana de junio cuando sucedió el accidente. Marcos estaba reparando la cerca del huerto. Elena estaba en la casa preparando comida. Sofía y Iván jugaban cerca como siempre hacían. El día era caluroso.
El sol estaba alto. Sofía estaba trepando un árbol, algo que había hecho 100 veces. Marcos no vio exactamente cómo sucedió, solo escuchó el grito, un grito que contenía miedo absoluto. Sofía había caído, había saltado de la rama más baja, pensando que la distancia era menor de lo que era. Su pequeño cuerpo golpeó el suelo con un sonido que Marcos nunca olvidaría. Se quedó inmóvil. No se movió. Marcos corrió hacia ella. Sus manos la levantaron con cuidado. Sofía no gritaba, solo respiraba entrecortadamente, sus ojos grandes como platos. «Sofía, Sofía, ¿estás bien?» Ella no respondía. Iván gritaba desde donde estaba. Elena salió corriendo de la casa. «¿Qué pasó?» «Se cayó del árbol. No sé qué tan mal». Sofía finalmente comenzó a llorar. No gritos, solo lágrimas. «Mi brazo», susurró. «Mi brazo duele». Marcos observó. El brazo izquierdo colgaba en un ángulo que no era natural. Estaba roto. Elena se quedó quieta durante un segundo, luego entró en acción. «Necesitamos un médico. Ahora». Pero esta vez Marcos hizo algo diferente. No fue solo por Sofía, fue por Elena. Fue para demostrar que podía estar presente, que no desaparecería cuando las cosas se pusieran difíciles. «Voy a llevarla. Tú quédate con Iván». «Marcos, confía en mí». Llevó a Sofía a caballo. Ella lloró durante todo el camino, su brazo sosteniéndose con cuidado. Marcos hablaba constantemente, diciéndole que sería fuerte, que el médico la arreglaría, que regresaría a casa. En el pueblo, el médico confirmó lo que Marcos ya sabía. El brazo estaba roto en 2 lugares. Necesitaría un vendaje, necesitaría tiempo, necesitaría permanecer quieto. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Marcos. 6 semanas, quizás 8. 6 semanas. Sofía no podría ayudar en el huerto, no podría hacer sus tareas. Serían 6 semanas de cuidado intenso. Cuando regresaron a la granja, Elena los estaba esperando en la puerta. Tomó a Sofía de los brazos de Marcos como si fuera a desaparecer. Esa noche, Marcos durmió en la habitación de Sofía. Elena se alternaba con él, pasando las horas velando que la niña no se moviera demasiado en su sueño. Al amanecer, Elena estaba exhausta. «¿Cómo vamos a trabajar?», preguntó. «Si yo estoy aquí con ella, nadie está haciendo el trabajo. Si tú estás trabajando, estoy sola con ella». «Entonces nos dividimos», dijo Marcos. «Yo trabajo en las mañanas, tú trabajas en las tardes. Uno de nosotros siempre está con Sofía». «¿Puedes hacer todo el trabajo de 2 personas?» «Tendré que hacerlo». Y así fue. Durante las siguientes semanas, Marcos trabajó como nunca había trabajado. Se levantaba antes del amanecer, trabajaba hasta el mediodía. Luego se quedaba con Sofía mientras Elena trabajaba en el huerto y cuidaba de Iván. Sofía estaba deprimida. Pasaba horas mirando hacia la nada, su brazo vendado descansando en su regazo. Marcos le leía historias, le cantaba canciones, le contaba cosas sobre su infancia. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche, Sofía preguntó: «¿Es esto castigo?» «¿Castigo por qué?» «Por gritar cuando te fuiste. Mamá dice que no debería haber gritado, que debería haber sido fuerte. ¿Es este castigo?» Marcos sintió que algo se quebraba en su pecho. «No, mi amor, esto no es castigo. Los accidentes suceden. Tu brazo se sanará y serás más fuerte porque aprendiste de esto». «¿Tú también aprendiste?» «¿De qué?» «Cuando te fuiste. ¿Fue como un accidente para mí? ¿Te hizo más fuerte?» Marcos no pudo responder inmediatamente, porque la verdad era que sí. Su partida había sido un accidente, pero el regreso había sido una elección. Y cada día desde entonces había estado aprendiendo a ser fuerte de la manera correcta. «Sí», dijo finalmente, «pero no volveré a causarte ese tipo de accidente». Sofía tomó su mano. «Lo sé. En la 5ª semana el vendaje fue removido. El brazo estaba débil pero completo». Sofía campeó lentamente hacia el huerto. Iván la ayudó a recolectar los primeros tomates maduros. Elena observaba desde el porche, con Marcos a su lado. «Lo hiciste», dijo Elena. «Nosotros lo hicimos». «No, fue difícil porque tuviste que elegir cada día.
Entre quedarte o irte, entre estar presente o buscar excusas, elegiste quedarte. Esa noche, mientras los niños dormían, Elena y Marcos se sentaron en el porche bajo las estrellas. «He estado pensando en el futuro», dijo Elena. «No solo en sobrevivir, sino en vivir, en construir algo». «¿Qué tipo de algo?» «Más animales, más tierra cultivada, quizás incluso una pequeña tienda en el pueblo, vendiendo nuestras cosechas, algo que sea nuestro, completamente nuestro. ¿Crees que podemos hacerlo?» «Creo que sí, porque esta vez no estamos solos». Marcos tomó su mano. «No, no lo estamos». Y en la oscuridad de la noche rural, donde las estrellas brillaban sobre un hombre que regresó y una mujer que permitió que regresara, el futuro comenzó a tomar forma, no como un sueño, como realidad, un año después. La granja no era la misma, o quizás lo era, pero transformada por las manos que la tocaban con propósito. El huerto se había expandido significativamente. Las gallinas eran 30, no 5. Había 2 vacas nuevas. El techo de la casa estaba completamente reparado y pintado de blanco. Pero lo más importante no era lo que podía verse, era lo que podía sentirse. Marcos estaba en el campo temprano por la mañana, como hacía cada día. Sus manos ya no eran suaves, eran manos de trabajo, manos que construían, que sembraban, que cuidaban. Mientras trabajaba, Iván estaba a su lado. El niño ahora tenía 7 años, ya no era un extraño desconfiado. Era un pequeño ayudante que estudiaba cada movimiento de Marcos, aprendiendo sin ser enseñado explícitamente. «Papá, ¿este tomate está listo?», preguntó Iván, señalando una planta. Marcos observó. «Casi. Espera 2 días más. Sabrá mejor». Iván asintió, confiando en el juicio de su padre. Esa confianza, pequeña como era, había tomado meses para construir, pero era real, era ganada. Sofía salió de la casa con Elena. Llevaba un cesto lleno de pan y queso. Sus brazos eran fuertes nuevamente. La fractura era un recuerdo distante, una cicatriz que le recordaba que incluso los accidentes podían resultar en aprendizaje. «Desayuno», anunció Sofía, colocando la comida en una roca plana que habían convertido en su mesa de comedor improvisada. Mientras comían juntos en el campo, observando el amanecer que pintaba el cielo de naranja y rosa, Marcos miró a su familia. No eran perfectos, pero eran suyos, y él era de ellos. Elena notó que la observaba. «¿En qué estás pensando?», preguntó. «¿En que hace un año no sabía si esto era posible? ¿Esto qué? Esto, nosotros, juntos, como una familia». Elena sonrió. Su sonrisa había vuelto completamente ahora. Las líneas alrededor de sus ojos no eran solo cicatrices de preocupación, eran también marcas de felicidad. Fue siempre posible, solo necesitabas creer en ello. Esa tarde, don Carlos llegó a la granja. Fue la última vez que Marcos trabajaría para él. El acuerdo había sido por 2 años. Hoy era el final. Don Carlos observó la granja. Sus ojos calculaban, como siempre hacían los hombres ricos, intentando determinar el valor de todo lo que veían. «Has hecho bien aquí», admitió. «Mejor que bien. He visto que ahora tienes una pequeña tienda en el pueblo, que estás vendiendo tus cosechas en 3 pueblos diferentes. Elena tiene un buen ojo para el negocio». «¿Elena? Pensé que eras tú el que hacía los negocios». «No. Los hacemos juntos. Ella planea, yo ejecuto. Juntos somos más que la suma de las partes». Don Carlos observó a Elena, quien estaba en la casa cuidando de Sofía, que se recuperaba de un resfriado menor. «Es un hombre diferente del que conocí en la ciudad», dijo don Carlos. «Lo soy. ¿Lo lamentas? ¿El haber dejado la ciudad? ¿Haber dejado la oportunidad de ser algo más que un granjero?» Marcos observó su granja. Observó a sus hijos jugando cerca de la casa. Observó a Elena a través de la ventana, trabajando en algo que parecía ser contabilidad. Su vida, medida por el estándar de la ciudad, era pequeña, sin gloria, sin reconocimiento, pero era completa. «No lamento nada», respondió Marcos.
porque ahora comprendo que ser algo no significa lo que pensé que significaba. Ser algo significa importar a las personas que amas, significa hacer una diferencia en sus vidas, significa estar presente. Don Carlos extendió su mano. Te deseo lo mejor, Marcos. De verdad, cuando se fue, Marcos se sintió más ligero. El acuerdo había terminado. Ya no había deudas, ya no había compromisos externos que lo ataran, solo su compromiso con Elena, con sus hijos, con la vida que había elegido. Una semana después, en la iglesia del pueblo, Marcos y Elena se casaron formalmente. No fue una ceremonia elaborada, pero fue pública. El pueblo entero lo vio. Todos aquellos que habían juzgado a Marcos años atrás, ahora atestiguaban su regreso. Sofía e Iván estaban en la primera fila, observando a sus padres intercambiar votos, esta vez con un sacerdote, esta vez con documentos, esta vez para siempre. En la recepción, el sacerdote bendijo la granja. Los vecinos comieron y bebieron. Fue simple, fue genuino. Hacia el final de la noche, cuando todos se habían ido, Marcos encontró a Elena de pie en el huerto, mirando hacia las plantas que habían sembrado juntos. ¿Arrepentida?, preguntó con una sonrisa. No, tú, nunca. Elena se giró. Sus ojos, bajo la luz de la luna, parecían contener toda la historia que habían vivido. El abandono, el sufrimiento, el regreso, la redención. Sé que ha sido difícil, dijo ella. Sé que has tenido que renunciar a cosas, a tus sueños de ser algo más. Mis sueños cambiaron, respondió Marcos. Ahora mis sueños incluyen a vosotros, incluyen verlos crecer, incluyen envejecer contigo. Eso es ser algo, es ser todo. Ella lo besó. Por primera vez desde su regreso, se besaron sin el peso del pasado entre ellos, solo el presente, solo el futuro que estaban construyendo juntos. 3 años después, Marcos y Elena tenían otro hijo, Lucía, quien nació en la primavera. Sofía, ahora 11 años, fue su primera protectora. Iván, 10 años, la cuidaba con el mismo cuidado que su padre le había enseñado. La granja era próspera. No eran ricos, pero eran cómodos. Tenían lo suficiente. Tenían más que suficiente. Un atardecer de verano, cuando Lucía tenía apenas un mes, Marcos estaba en el porche sosteniendo a su hija recién nacida. Elena estaba a su lado, su cabeza descansando en su hombro. Sofía e Iván jugaban en el patio. ¿Crees que ella sabrá?, preguntó Elena, sobre cómo comenzó todo esto, sobre tu partida, sobre cómo casi nos pierdes. Quizás algún día, cuando sea lo suficientemente grande para comprender. ¿Y qué le dirás? Marcos observó el rostro de su hija recién nacida, tan pura, tan llena de promesa. Le diré que los seres humanos cometen errores, que a veces nos perdemos, pero que si estamos dispuestos a trabajar lo suficiente, si estamos dispuestos a cambiar lo suficiente, podemos encontrar nuestro camino de regreso, y que lo más importante no es nunca haberse ido, es tener la valentía para regresar. Elena tomó su mano, y en ese momento, con la luz del atardecer bañando la granja, con sus hijos riendo en el patio, con una nueva vida en sus brazos, Marcos comprendió que había encontrado algo que la ciudad nunca podría ofrecerle. Había encontrado a casa, y esta vez se quedaría.